Cloud. Ahí está. Grabando. Ok. Ahí vamos. Bueno, nuevamente estamos acá, feliz de compartir un capítulo más con toda nuestra audiencia. Los saludamos a todos y a todas y esperamos que este tema de hoy, que vamos a titular Soltando el control o cómo soltar el control o todavía estamos soltando el control, es un tema que da para mucho. Así que le doy la bienvenida a Pau también. No sé, Pau, si Hola, quieres dar hola. unas palabras. Sí, por supuesto. Bienvenido a nuestro segundo capítulo de Cerrando Lunas. Maravilloso. Gracias por escuchar nuestro primer capítulo. Fuimos bien visitadas, así que se los agradecemos enormemente. Eh, Muchas felicitaciones recibimos y muy contentas de estar aquí para ayudarlos no solamente a sanar a ustedes con temas del día a día, sino que también, y es lo que la gente va entendiendo, que nosotros también vamos sanando. Así es que feliz, segundo capítulo, soltando o soltar el control, y de ahí vamos pasito a pasito, día con día, porque a veces nos cuesta, a veces no es tan fácil, pero siempre se puede. Eso es lo importante. Así es, siempre se puede. Entonces, a nosotros nos parece muy interesante y creo que nos sentimos súper bien haciendo esto porque podemos compartir lo que nos sucede y de esa manera que todos podamos entender que independientemente del camino que vamos recorriendo, independientemente de las experiencias, siempre hay situaciones que seguir observando, seguir haciendo conciencia, ¿cierto? Seguir dándonos cuenta que todo es aprendizaje y que en la medida en que podemos hacer consciente las diferentes situaciones que tienen que ver, por ejemplo, relacionadas con el apego, pues nos damos cuenta que hay cosas que hay que seguir revisando, que hay que seguir observando y claro está desde otra mirada, con otros ojos, porque al inicio de esto que nos va ocurriendo, pues somos muy inconscientes, ¿no? Realmente somos muy inconscientes y no sabemos ni siquiera cuando hacemos reclamos o cuando estamos ante un conflicto con una persona, con personas cercanas, que lo que nos está sucediendo en ese momento es que tenemos la necesidad de controlar a los demás o para sentirnos seguros o porque hay emociones debajo como el miedo o, o sencillamente situaciones que no hemos resuelto y no entendemos lo que sucede y al no entender lo que nos sucede, pues entonces escalamos en conflictos con la otra persona, ya sea nuestros hijos, la pareja, puede ser con los amigos, porque este tema de la necesidad de controlar al otro o a los demás pasa por diferentes relaciones que tenemos, ¿no? Así que eso es básicamente un poco observar cómo o llevar este tema, cómo lo estamos viendo ahorita, cómo transitamos en este momento y cómo pudo haber sido anteriormente mucho más difícil de lo que puede ser ahora, ¿no? Esta experiencia que nos abrimos sinceramente a comentarlo porque, bueno, porque todos somos seres humanos como todos y creo que allí es importante no marcar diferencias, sino encontrarnos todos en digamos que en este espacio para poder entendernos. No somos más que otros, ni menos que otros, sino simple y llanamente estamos ahí a- al servicio, colocando estos temas para poder comprender y ayudarnos entre todos. A ver, Así es. Bueno, con respecto a lo que dice Mari, estábamos conversando y nuestros podcasts, para que ustedes sepan, generalmente vienen de nuestras conversaciones y empezamos a grabar. Es como, ok, ¿te parece que grabemos? Porque los temas se ponen bastante interesantes y además, bueno, en el día a día y en concreto nos pasa a nosotros y les pasa a todos, como dice María. Entonces, soltar el control, todo lo que conlleva en el fondo a soltar el control de todo y con todo.
Sí, a veces no es fácil. Pero créanme que cuando se logra, que voy a hablar por mí, a mis 50 años he tratado ya y he casi en la batería del 100 ya está sumamente, voy en un 80 menos de ya de control, de cómo uno va pasando los procesos de controlar, de cuando los niños están pequeños, de cuando estás en matrimonio, yo no estoy casada, así que ya esa etapa también la solté y con las amistades en el trabajo, etcétera, con los vecinos, quien sea, con todo el mundo tienes control. Hay una etapa de la vida que quieres controlarlo todo y hay una etapa de la vida que llega, que yo insisto, vuelvo a hablar por mí en este momento, en que ya solté el control de todo, en que ya lo solté, en que ya digo que pase lo que tenga que pasar, porque no me hace mejor a mí ni mejor persona, ni peor persona, de estar ahí controlando qué puede pasarle a mi hermana, a mis hijos, a mis amigas, etcétera. O sea, ya no es querer tener todo controlado, porque al final del día yo voy ahí, vuelvo al pasado, que también a veces es bueno volver entre comillas, ¿cierto? A revisarnos un poco, a cómo estamos viéndonos hoy y a revisarnos y a decir, wow, ¿cómo lo hacía en esa época? Porque realmente era agotador, muy agotador llevar el control de todo. Y con control me refiero a los niños, oye, ¿cómo están? El ex marido, ¿cómo estás? A los papás, ¿cómo estás? Etcétera. O sea, un montón de controles por todos los frentes. Y tú dices al final del día que agotador, no tengo vida. Bueno, hoy me permito soltar ese control. No es que no me importen las otras personas, no es que no sienta amor por esas personas, no, todo lo contrario. Siento mucho amor por esas personas y justamente les cedo el control de sus vidas, porque cada uno aquí, y al soltar el control es súper importante entender que también les estamos haciendo un tremendo favor, porque cuando nosotros llevamos el control, la otra persona se apoya en nosotros y nosotros hacemos todo. Qué fácil. Mm, Entonces la gente queda como niños de kinder. Es lo que tú empezaste a comentar de los apegos, ¿cierto? Entonces se hacen estos malos apegos de alguna manera de que, y las personas, los seres humanos somos así, somos seres de costumbre. Entonces, ¿qué hacemos? ¡Qué rico! No están haciendo la pega, no están haciendo el trabajo. Entonces yo dejo a María que ella haga todo el podcast porque a mí me conviene. Yo estoy aquí, hablamos, conversamos, pero María hace todo. No es así. Cuando soltamos el control, no solamente lo soltamos y nos hace un bien a nosotros, sino que también, en el fondo, le estamos haciendo un enorme favor al otro, a la otra persona, sea quien sea. Entiendo que a veces hay situaciones que uno tiene que ocuparse, pero no controlar. Si tienes a tus padres enfermos, un hijo enfermo, qué sé yo, pero hay de cierta manera situaciones en las que tenemos que estar presentes, pero no tomar el control al 100%, porque no estamos haciendo ningún favor a la otra persona, esa persona no va a crecer. Me refiero al crecimiento espiritual, el crecimiento con la edad, el crecimiento que fluye con la vida. Y eso es súper importante de que las personas lo entiendan y de que lo vayan llevando con el día a día, porque realmente qué grato, y le decía a María cuando empezamos a grabar, antes de grabar, le decía, para mí lo más simple de la vida y lo más rico es llegar a mi casa cuando estoy cansada, qué sé yo, y todo, y comer, así literal, un pan tostado con mantequilla y un té. Ese es el mejor de los placeres para mí. Y eso es soltar un control total, de irme a lo simple, de irme y de pensar en mí y no en los otros. Soltar. mm, A veces yo sé que suena súper simple decirlo, sé que a veces soltar el control de varias cosas eh,
no es tan fácil el camino, pero uno tiene que ir ahí pasito a pasito, pero primero revisarse, hacerse una revisión y decir, ¿dónde estoy yo? ¿Qué estoy haciendo que a mí me perjudica y al otro también le perjudica? Porque, ojo, no somos mamás de nuestros maridos, parejas, etcétera. No somos madre de nuestros hijos cuando ya tienen cierta edad, seguimos siendo mamás, pero ya no son niños. No somos madres de nuestros hermanas, amigos, amigas, etcétera. Entonces, soltar el control desde el pensar también, desde lo que yo quiero para mí y desde cómo voy a focalizar eso. De a poco, vamos soltando a poco. Tampoco es como ya, sí, yo no estoy más, qué sé yo, para ti, y se arma una discusión. No, es lo que yo quiero, porque aquí viene algo súper importante, Mari, que cuando yo quiero algo para mí y lo enfoco pensando en mí, y suelto el control por las otras personas o las otras situaciones, hago un bien yo, pero también se lo hago a la otra persona, pero por sobre todo a mí. Y cuando yo estoy bien, las otras personas también están bien. Mm, ¿Me así entiendes es. eso? Sí, claro, así es. Probablemente muchas personas que nos escuchan se preguntan, bueno, sí, me he dado cuenta que necesito controlar algo o alguna situación porque si no, siento miedo, ¿no? O si no, no sé qué va a pasar, o si no, me siento responsable de la otra persona. No sé por qué me siento así, pero es como que no puedo resolverlo tan fácilmente. Y hay dos cosas que tenemos que mirar acá, que es la cultura. O sea, culturalmente, a nosotros se nos lleva, nos condicionan tenemos que estar pendiente del otro o hay que estar muy pendiente de lo que le sucede a tu hermano, a tus hijos, incluso a tu pareja, porque si no pareciera que si no estás pendiente de lo que le pasa al otro, pues entonces o no te importa, ¿verdad? No te importa, o sencillamente pues no eres buena hija si no estás pendiente de tu mamá o si no estás pendiente de tus hermanos. Así, hay como un estigma de que si no te importa el otro, entonces, entre comillas, eres malo. Entonces hay una cultura muy marcada en nuestra cultura sobre todo, eh, donde es muy importante que el otro esté pendiente del otro, que uno o el hermano esté pendiente de los demás hermanos, o que esa hija esté pendiente de su mamá y que la llame todos los días y que esté en constante como necesidad de saber cómo está el otro. Y si no lo hacemos, entonces no te importa, eres malo y sencillamente pues te catalogan o te colocan ciertas etiquetas. Eso por un lado. Y obviamente para nosotros seguir perteneciendo al sistema, si lo vemos desde el punto de vista de las constelaciones familiares, para nosotros seguir perteneciendo a ese sistema, necesitamos hacer, o algo nos dice, o la misma cultura nos dice, tienes que seguir haciendo lo que los demás están haciendo para poder seguir perteneciendo, porque no pertenecer implica estar en peligro, implica estar en sobrevivencia. Eso por ahí. Y Ujú. por el otro lado está el tema de las emociones. ¿Qué pasa cuando yo no controlo? ¿Qué pasa si yo siento que no estoy controlando a mis hijos o a mi pareja o a mi entorno, por ejemplo, en el área laboral? ¿Qué pasa si yo no estoy controlando lo que estoy haciendo yo, pero también lo que está haciendo mi compañero o mis otros compañeros de trabajo? ¿Qué pasa si estoy en una situación y no estoy controlando al resto de mis compañeros, a mis amigos, si vamos a ir a un viaje o si vamos a hacer una actividad? ¿Qué hay debajo de todo eso? Hay emociones que consciente o inconscientemente te dicen que hay un peligro real si no estás controlando la situación. Es decir, o que te vas igual a morir o que hay algo malo que va a pasar si tú no sigues controlando o si no sabes exactamente que el otro está bien o que todo lo que está allí depende de ti. Es decir, esa necesidad de que todo gire en torno a ti, que por supuesto en Mm. nuestra cultura está muy bien visto porque el que está pendiente de todo el mundo es el que se ve mejor. En donde esté, en el trabajo, en la familia, ¿sabes? Ese es el bueno de todos.
y los demás somos malos. Entonces, todo pertenece, tanto los que no somos tan buenos y los que son tan buenos también. Y hemos aprendido por cultura a señalar, etiquetar y hacer sentir muy mal al otro que se sale digamos que de esa dinámica tanto familiar como cultural que se ha venido creando. Y cuando nosotros nos hacemos conscientes que debajo hay emociones mucho más pesadas como el miedo, al no controlar, al no poder controlar, pues entonces somos como esclavos somos esclavos de la necesidad de controlar. Yo le decía a Pau hace un rato que por situaciones, digamos que de lo que sucedió conmigo y en el embarazo que tuve, yo aprendí incluso antes de nacer en la barriga de mamá, ya aprendí a que podía ser culpable de que alguien se muriera o de las pérdidas podía sentirme culpable. Imagínense que eso viene desde mucho, o sea, desde un momento donde tú, si no tienes la posibilidad de conocer de dónde viene, pues te haces un enredo porque no sabes, quieres evitar controlar porque te produce mucho conflicto con el otro, pero no sabes cómo hacerlo porque no entiendes ni siquiera por qué necesitas controlar al otro. Entonces, cuando tienes conciencia y te vas dando cuenta de dónde viene todo, hay una gran posibilidad de cuando sabemos de dónde viene, decir, oye, no, hay una situación que debo atender para poder soltar esta necesidad de hacerlo, esta necesidad de controlar y dirigir todo, porque si no lo hago, pues yo internamente siento que me puedo morir, que puedo estar en peligro, como me ocurrió a mí durante mucho tiempo, de si no salvaba a mis hermanos, de si no salvaba a este o al otro, algo malo iba a pasar, algo malo iba a pasar. Y yo le decía a Pau hace rato, imagínate, hace 10 años atrás, hace 15 años atrás, cómo era como madre por cuidar a mis hijos que no les pasara nada, cómo era como esposa persiguiendo, chequeando todo el tiempo, pasando el checklist de que las cosas estaban bien para que mi niña se sintiera a salvo. Pero ahora, en la medida en que nosotros crecemos y vamos haciendo conciencia de dónde vienen todos estos miedos, pues tenemos la posibilidad de ir reaccionando de una manera totalmente diferente a estas situaciones que todavía hoy en día nos pasan. Si yo también tengo mis hijos que, que cuando entro en esos picos digo, no, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué va a pasar? Se les va a pasar algo. Y si es con mi esposo, entonces ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Se está enfermando? ¿Le va a pasar algo? ¿Sabes? Es esa todavía como los vestigios de esta necesidad de que algo malo va a pasar y por lo tanto necesitas controlar. ¿Mm? Así es. Bueno, el tema da para mucho para hablar, porque ahora que tú estabas hablando de esto de la necesidad, también está el tema de los vacíos emocionales que nos llevan a controlar las situaciones y a controlar también el tema con las personas. Tenemos un vacío emocional, entonces, por ejemplo, nos dedicamos a trabajar y querer tener control sobre el trabajo. Y también nos dedicamos a, no sé, a controlar si no trabajamos, por ejemplo, ser madre o ama de hogar, a controlar a los hijos, a la familia, a la casa, tener todo bajo control. Entonces, me acordé a mí, me estaba acordando mientras hablaba María de una ex cuñada que todos le decían el diario oficial. El diario oficial era y es porque ella siempre se contactaba con todo para dar las noticias, buenas, malas, qué sé yo. Entonces, ahora veo que ella, en su rol, ¿cierto? Lo que estaba haciendo era el control no sé desde dónde venía esa necesidad de controlar toda la familia, una familia numerosa. Y ella era la que daba las noticias buenas, las malas, organizaba las cosas, organizaba los eventos, organizaba todo. Y tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacía? Ahora, claro, uno con más conciencia, como dice María, cuando uno va avanzando en este camino, uno va viendo que en el fondo son algún tipo de deficiencia, algo que nos pasó, algo que no supimos definir y teníamos que tener el control. A veces de cosas simples, a veces de cosas simples o a veces de cosas súper magnas.
que ahí viene otro tema también, el tema de ser salvadora de otros, porque también es una necesidad que viene de algún vacío. Entonces, el tema de soltar el control para que los auditores y quienes nos estén viendo, que este capítulo lo vamos a subir a YouTube con imagen, eh, viene desde dónde estoy yo. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que Pau o María y ustedes en este caso realmente quieren desde adentro? Eligen para ustedes, porque realmente quiero estar en control con todo el mundo o soy yo la que no está en control y por eso está controlando todo lo que tengo alrededor. Mm, Y ojo, yo no digo que no los fui, yo fui muy así en una época de mi vida. Hoy día mm, no, y doy gracias. De verdad que doy gracias, sí, a veces, y te entiendo, porque como mamá, uno a veces, ¿dónde estarán los hijos? Y mensajito para allá, mensajito para acá. Mira, hoy día si no me contestan, digo, "Ah, ok, están bien. Si no me mm, contestan es porque están bien. Porque como hay un dicho que si hay algo malo, siempre te vas a enterar de inmediato, digo, ok, también. Y gracias a las redes también, que no las sigo mucho, no es algo que me guste mucho en las redes sociales, pero las ocupo obviamente por el tema laboral. Si no, es súper simple. Veo su Instagram, subieron una historia también. Entonces, mm. como, ok, ya. Y ahí me quedo tranquila como mamá, ¿ok? No digo que no hay que ocuparse de ellos también y tener lindas conversaciones, pero no querer controlar todo el tiempo, todo, y a los demás, es un tremendo alivio, porque eso es lo que se siente, alivio, alivio de no ser mamá todo el tiempo de nuestros maridos, de nuestros hermanos, de nuestras amigas, y como yo decía hace un rato, de no controlar todo el trabajo, sino que también darle un poquito a la sorpresa que nos espera en el día a día, de decir, wow, hoy día me lo tomo con amor, este día es maravilloso, este día vamos, y vamos, a ver, voy a soltar este tantito. Hoy día, por ejemplo, no voy a llamar y no voy a estar encima de mis hijos, por ejemplo. A ver qué resulta. Porque a veces, y vuelvo a repetir, no le estamos haciendo ningún favor a las personas. Es entendible cuando los niños son niños, pero llega una edad en que ya no son niños, Mm, ni los hijos, ni los maridos, ni las parejas, ni las amistades, ya no son niños. Y mm, evidentemente digo, no es que no nos necesiten, porque la palabra necesidad es muy magna. Estamos hablando, es que en el fondo si quieren que sus padres estén a su lado para conversar, para tener eh, algún tipo de conexión, lo van a expresar. Pero si no les damos lugar, esto para todas las personas, si no les damos lugar para comunicarse y poder entender las necesidades del otro y las mías propias, que es lo más importante. Y esto no es con ser egoísta para nada, o sea, a la audiencia se lo explico. El ponerme yo en primer lugar no es ser egoísta. Yo soy una convencida de cuando yo me pongo en primer lugar, las cosas resultan mucho mejor para mí y para los que me rodean. No es ser egoísta, que eso es súper importante, y hacer presente a las personas que nosotros vamos a estar en la medida que ellos también nos permitan estar y dejar el control. Es Así eso, ¿no? es. Sí, así es. Y yo creo que más allá de eso que tú dices también, Pau, es el que hacernos conscientes que esta necesidad de controlarlo todo nos deja mucho desgaste energético, ¿sabes? Es un desgaste porque le damos todo al otro o a los otros y nos quedamos sin energía, sin nada. Nos Y lo quedamos digo vacíos. y nos queda, y lo digo por experiencia propia, ¿sabes? Porque esta necesidad de estar salvando al otro, de estarlo controlando, pues no te deja paz, no te deja dormir o te quita mucho tiempo que pudieras tal vez dedicarle a otras cosas que son para tu propio bienestar, ¿no? Entonces, tal vez de las personas que nos están escuchando, unas personas pueden pensar, bueno, que lo hacen porque, bueno, porque les toca, ¿no? Como mamá o como, no sé, como hija o como hermana, preocuparte por un hermano o ocuparte de lo que le está pasando al otro, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que observar, bueno, qué edad tienen tus hermanos,
qué edad tienen tus hijos y bueno, y si es en la pareja, ¿qué te está llevando a necesitar controlar al otro o a la otra, ¿no? Al hombre o a la mujer. Eso por ahí. Puedes como empezarte a cuestionar por qué lo necesitas, por qué necesitas hacer eso. Lo segundo sería si ya parte de quienes nos escuchan dicen, sí, oye, me estoy dando cuenta o me he dado cuenta que necesito controlar ciertas situaciones o a ciertas personas, pero no sé cómo hacerlo. El primer gran paso es hacerte consciente y aceptar que sí necesitas controlar, es decir, aceptar que para poder estar bien necesitas controlar algo o a alguien. Cuando aceptas eso ya das un gran paso, porque estás aceptando que hay algo extraño que te lleva a hacer, a tener esa conducta. Y lo otro sería, el siguiente sería que una vez que aceptas que sí necesitas controlar, como quedarte tranquilo o tranquila en silencio, intentar respirar tranquilamente, apaciguadamente, o estarte allí quieto o quieta contigo mismo y empezar a darte cuenta, seguramente te va a llegar, seguro que sí, qué emoción puede estar detrás de eso, qué hay detrás de esa necesidad de controlar al otro o a las situaciones o a los Exacto. otros. Entonces, cuando esa emoción te llegue, pues tienes opciones, puedes escribir lo que sientes, ¿verdad? O Muy buena idea. puedes sentarte y visualizar a algo que te llegue o alguna situación que te llega o tal vez esa persona que necesitas controlar y visualmente con los ojos cerrados, en una visualización, poder expresar lo que sientes, de hablar de tu miedo o de la emoción que te llegue para empezar a hacer un poco o soltar un poco esto que te está afectando, porque realmente te afecta no solamente nuestras emociones se afectan cuando controlamos al otro, sino que se afecta y se deteriora nuestra salud y nuestro bienestar en general, dependiendo de esa necesidad de controlar. Se puede afectar mucho tu estado de ánimo, tu salud, tu bienestar, tus emociones. Así que es muy importante este tema para hacernos conscientes y poder dar pasitos de saber que hay soluciones para cuando nos encontramos con quererlo dejar de hacer esto, pero no sabemos cómo. Así es. Te Ujú, escucho atentamente, María, porque mira, como estás hablando y te escucho, y se me vienen situaciones y una persona muy cercana estaba pintando su departamento, está pasando por un periodo también de matrimonio. Entonces, no, mira, es que estoy trabajando, pero tengo que ir al departamento a ver los maestros, pero luego tengo que ordenar, pero luego, entonces, yo a veces pienso en esa persona, digo, ¿en qué momento del día tienen tiempo para ella? ujú, Y además entre medio trabajando, entonces como, y sus hijos, en fin, ¿en qué momento del día hay un momento para ella donde yo entiendo que hay situaciones en que uno tiene que tomar el control, porque tiene que tomarlo, ¿cierto? Y en otras soltarlo y decir, oye, no puedo con todo. Es así mm, de simple. No somos robots, no somos una máquina, somos una perfecta creación de Dios. Sí, aquí estamos, tenemos un cuerpo, pero el cuerpo también se cansa. sí. Y lo que tú estás diciendo es muy cierto, es muy real. El cuerpo se cansa, el cuerpo se agota. Esto de tener el control de todo, finalmente, bueno, las personas que nos están escuchando, que saben un poco más de todo lo que es energético, sabrán que cuando estamos en constante preocupación, nos sube tanto además el cortisol, la hormona del estrés, que vivimos estresados, por tanto nos enfermamos. Así es. Entonces, hubo una época de la vida, para mí, muchos años atrás, que yo caí muy enferma por eso, muy Mm, enferma. Mira, mira, ¿cómo será el tiempo que gracias que ya ni me acordaba, me estoy acordando ahora, que fue hace muchos años atrás y caí enferma mm, por controlarlo todo, porque quería que ser súper estrella en el trabajo, que me fuera súper bien, em,
quería ser super mamá, super esposa, super todo, la superwoman, Ujú. ¿ya? Y esto puede ser para hombres y para mujeres, es igual, ¿ya? ¿Y qué pasó? La única que se enfermó fui yo, no el Así es. otro, no los otros. Yo malamente estaba haciendo un escaso favor a otros porque estaban acostumbrados, ¿cierto? En el fondo, a que la PAO hiciera el resto de las cosas. Y así es simple. Entonces, cuando logramos entrar en control, darnos cuenta de lo que es bueno para nosotros y lo que no es tanto y lo que ya definitivamente no lo es, volvemos a entrar y como dice María, a respirar, porque ambas somos facilitadoras de hipnorrespiración. Entonces, respiramos y volvemos a entrar en nuestro propio control y decir, wow, aquí estoy. Esto era lo que me estaba pasando. Qué Mm, emoción. ¿Por qué tengo esta necesidad de controlar? ¿Qué emoción? ¿Es miedo? ¿Es temor a la falta de seguridad? ¿Es miedo al rechazo y a un montón de heridas que hoy se han descubierto que vienen desde niños y de niñas? Pero que también en un paréntesis, ya en algunos capítulos más vamos a hablar de tantas heridas que han salido hoy día para sanar, pero también yo siento que cuando estamos en esa como victimización de hacer la herida constante y latente, ah, no, es que yo sufrí herida de abandono, entonces por eso controlo, no, es que yo sufrí herida de rechazo, por eso controlo, no, o sea, eso también es otra cosa que caemos en victimización y desde la victimización controlamos, porque hay diferentes tipos de control. ¿Sí o no? ujú. O sea, Así, está el control manipulación, el ujú, control de querer controlar todo y ser la que guía todo, la superwoman o super hombre líder de todo, porque no solo no estoy hablando solo de la parte laboral, sino que estoy hablando de la parte familiar, amistad, etcétera. O sea, quiero controlar hasta el conserje del edificio, por un ejemplo, ¿o no? mm, Entonces, no soy la administradora del edificio, pero sin embargo quiero controlar al conserje del edificio. Entonces, cuando estamos hablando, ya caemos en distintos tipos de controles, es bueno hacer un chequeo y decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo esa necesidad de controlar? Como decía María, es bueno ahí estar en el silencio propio y escuchar, pero escuchar no la cabeza, porque la cabeza nos pasa mucho la cuenta, la cabeza va y finalmente nos equivocamos también. ujú, Bueno, esto no es un llamado a atención, es una ayuda, un consejo. No le vamos a dar un tremendo capítulo tampoco porque no es que queramos un poco, no es un castigo, sino que más bien, porque la palabra castigo también en nuestra época se ocupaba mucho. No, no es un castigo, sino todo lo contrario, es una ayuda, es decirnos desde dónde estamos funcionando, desde dónde estamos controlando, desde dónde y qué estamos haciendo y qué es lo más principal y lo más importante, y va a ser lo más importante siempre para nosotras, cerrando Luna en todos los capítulos, es cómo estamos nosotros frente a esa situación. sí, Eso es lo que yo al menos tengo que decir. sí, así es. Yo creo que ahora ya cerrando esto, es un tema que da para mucho. Aquí podríamos pasar horas porque esto nos va a llevar a ese enlace que tú hiciste hace rato de las Claro, heridas y entonces de las heridas me voy a la victimización y obviamente también muchas veces yo puedo decir cuando alguien me hace un llamado de atención a mí de por qué yo controlo al otro y por qué me estás controlando, yo puedo caer en la victimización de decir es que tú no esto, aquello y yo y a través de esa victimización te manipulo o manipulo al otro también. Entonces son situaciones muy delgadas que de esa dinámica psicológica que tenemos con los otros, que nos perdemos si no sabemos exactamente qué es lo que nos está pasando. Porque en este momento el llamado es no, no nos creas a nosotros, sino que ahora si este tema te produce como te haces preguntas a través de lo que escuchas o te empiezas a cuestionar cosas, pues perfecto, porque entonces estamos logrando lo que queremos, que es que te cuestiones
a quién estás controlando si es que es tu caso, o que si ya no lo haces porque ya pasaste por por todo eso y ahora tienes más conciencia del por qué te puedes hacer sentir hacerte tanto daño, controlar al otro, pues entonces decir, oye, mira, yo estaba ahí también y qué pasaba cuando me sentía con esa necesidad de controlarlo todo. Entonces, es como cuestiónate siempre por qué haces lo que haces. Si tú controlas una situación o estás controlando al otro y no tienes paz y no vives tranquilo y no te puedes comer el pan con la mantequilla tranquilo, o el café en la mañana tranquilo, o cualquier cosa que disfrutes, si no te lo puedes comer tranquilo, entonces cuestiónate lo que estás haciendo, porque hay algo. Si no estás bien y necesitas hacer algo con el otro, que el otro esté ahí contigo, o esté pasando algo con el otro, y ese disfrute contigo, con lo que haces, con lo simple, como dice Pau, con lo simple lo disfrutas, entonces hay algo que tienes que empezar a preguntarte. ¿Qué pasa? ¿Estás disfrutando este tiempo conmigo? Estoy aquí disfrutando y me puedo pasar todo un día conmigo tranquilo o tranquila y no necesito nada de afuera. Entonces, es eso, cuestiónense lo que están haciendo, pregúntense por qué lo hacen, porque allí hay un mundo maravilloso que descubrir. Así que Así bueno, es. podemos seguir hablando de esto. Hay muchos temas que conversábamos antes de grabar, como esto de la victimización, las heridas, la necesidad de controlar, el control en la pareja, el control con los hijos. Hay mucho, mucho de qué hablar, pero bueno, lo hacemos corto para que ustedes nos escuchen y puedan después sugerirnos temas o puedan mandar sus preguntas, que vamos a estar súper que felices de contestar sus preguntas o de hacer o de seguir algún tema que ustedes nos sugieran. Así que bueno, feliz con este segundo capítulo, estamos súper, súper contentas de estar aquí, de poder ser esta ventana, esta puerta, este portal, como lo quieran llamar, de comunicación con ustedes y bueno, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos y bueno, nos vemos entonces en otra oportunidad. Pau, tú cierras. Sí. Ya nos vemos pronto. Recuerden que nuestros capítulos son subidos todos los días jueves en la tarde. Yo creo que los vamos a estar subiendo a las 7 de la tarde para que los puedan escuchar durante el fin de semana. Y maravilladas de lo que ha sido Cerrando Luna, de cómo vamos. Y nuevamente gracias por todos los comentarios y aquí estamos para sanar. Así que los abrazo fuerte, fuerte, fuerte a todos. Recuerden que este capítulo va por Spotify y además por YouTube. Abrazos grandes y que tengan un muy, muy, muy buen fin de semana.